en una edición más de estas videocápsulas, diseño para comunidades vulnerables, y es una mesa muy interesante porque tenemos aquí varias disciplinas, varias áreas del conocimiento sentadas sobre la misma mesa y que todos trabajaron juntos para resolver una problemática en común. El líder del proyecto, Emanuel Giorgi, arquitecto, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Y luego pues tenemos a alguien del área de humanidades, muy interesante porque aquí convergen ingeniería, arquitectura, humanidades y más adelante pues luego medicina y algunas otras nutrición. Estuvimos por ahí con también la parte de nutrición. Bienvenida, Vicky Aceves. Gracias, es un gusto estar aquí otra vez. Y también se integra, que ha estado en pocas videocápsulas, Vicky ha estado en algunas, Emanuel ha estado en otras, Mauricio en otras, pero es la primera en la que está Camilo Lozoya, ingeniero electrónico, muy interesante porque estuvo en la parte del diseño de invernaderos. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y Mauricio Flores, que está involucrado en los proyectos de todas las áreas, ¿no? Gracias, Luli. Pero aquí pues el líder del proyecto, Emanuel, cuéntanos, Emanuel, cómo es que invitas a varias áreas del conocimiento a este proyecto y cómo es que cada quien va haciendo una parte distinta para resolver una problemática común. Cuando empezamos el proyecto de Design for Vulnerables Technology Challenge, fundado por el Challenge Based Research Funding Program del TEC de Monterrey, y había un antecedentes, que eran unos proyectos donde hemos trabajado con Virginia y con Mauricio en particular, en Paso del Norte, que es una de estas comunidades, y sobre las reflexiones sobre qué significa el proyecto arquitectónico, el diseño en contexto de vulnerabilidades. Y la primera cosa que fue más evidente de todas fue que para entender las vulnerabilidades y poder impactar en estos contextos hay que tener diferentes enfoques, sin usar la arrogancia de decir una disciplina tiene la solución. Hay que abrirse en poder dialogar entre diferentes disciplinas. Entonces, cuando empezamos este proyecto en 2023, básicamente, del Technology Challenge, quisimos ampliar el trabajo por lo menos en todas las escuelas del TEC de Monterrey, ¿no? Que son 6 escuelas. Aquí estamos en arquitectura, arte y diseño, humanidad, educación, ingeniería y ciencia, pero también ciencias sociales y gobierno, negocios y medicina, ¿no? Por esta razón, para tener visiones más completas. Vicky, ¿cuáles fueron los aprendizajes a lo largo de estos años en un proyecto donde convergen pues, distintos docentes de las distintas escuelas con una problemática social común? Pues, probablemente el principal aprendizaje lo acaba de mencionar Emanuel, en el sentido de que las problemáticas sociales pues, no se dan de manera aislada por disciplinas, ¿no? Exactamente, eso es muy importante entenderlo. Y cuando en las universidades queremos vincular a nuestros estudiantes con problemáticas de la vida real, dice uno, normalmente lo hacemos desde la materia, desde la clase que encierra una sola disciplina, ¿no? Entonces, el principal aprendizaje es cómo la comprensión de las problemáticas implican los diferentes puntos de vista. No es suficiente uno, y las propuestas de solución, que sin duda tienen que partir de las comunidades, también tienen que ser enriquecidas por los diferentes puntos de vista, que en este caso están representadas por las disciplinas. Camilo, ¿qué representa o qué representó integrarte a este equipo multidisciplinar y aportar un invernadero, el diseño de un invernadero que luego se replica y que además no solo aprenden estudiantes de nivel universitario del TEC de Monterrey, sino pues que se transmite este conocimiento hacia la comunidad, estudiantes de nivel básico? ¿Qué representó para Camilo este aprendizaje? Sí, o sea, la experiencia es muy, muy interesante, ¿no? O sea, yo ya venía trabajando con alumnos del área mecatrónica, trabajando en la automatización de invernaderos, partíamos de una materia, era algo muy disciplinar, trabajamos en la granja hogar, trabajamos en un centro de atención múltiple, y bueno, pues yo cuando me integro en el equipo, pues aprendo mucho, ¿no? Aprendo mucho de ver otras necesidades que hay. Voy a algunas pláticas, me toca ir a Paso del Norte, y luego ya a Nuevas Delicias, ¿no? Entonces en Nuevas Delicias, pues muy interesante la interacción que teníamos ahí con el telebachillerato, con el club del abuelo, con las personas que estaban pues ahí en ese entorno. Y bueno, cuando ya se va dando la posibilidad de implementar el invernadero, pues es muy interesante cómo ellos empiezan a
trabajar junto con nosotros, ¿no? Y vienen también pues profesores de escuelas de Basasiachi, también aprender pues ya en la parte técnica de cómo construirlo, cómo adaptarlo y cómo hacerlo funcionar. Entonces, la interacción pues con los usuarios, los que van a estar trabajando con el invernadero, es muy interesante y también muy interesante cómo cada uno pues tiene puntos de vista diferentes, ¿no? En el bachillerato pues les interesaba más un poco la parte más de hortalizas, aquí también el Club del Abuelo les interesaba más plantas de ornamento, entonces es muy interesante la perspectiva que tiene cada uno de ellos. Mauricio, tú que has estado en todos los proyectos, la parte urbana aquí en Paso del Norte, en la ciudad de Chihuahua, en Nuevas Delicias, que es una zona rural de aquí del municipio de Chihuahua, Julimes, que es una comunidad pequeña en el centro sur del estado con otro clima, y luego en la sierra de Chihuahua, en Basasiachi, con pues un clima y una sociedad con diferentes necesidades, y que es interesantísimo lo que dice Camilo, que abuelos, jovencitos de secundaria, de preparatoria, padres, maestros, todos se ven involucrados en un proyecto en común. Bueno, Mauricio, cuéntanos para ti qué ha representado esta experiencia con distintos grupos de edad, en distintos contextos sociales, socioeconómicos, en zona rural, zona urbana, en la sierra, en el centro sur del estado. ¿Qué aprendizajes te quedan después de trabajar en distintos contextos con distintos grupos de edad? Pues ha sido aprender a trabajar, comunicarnos, socializar los proyectos con diferentes comunidades, con cada comunidad con diferente necesidad y como tú comentas, diferentes públicos, ¿no? Desde niños, como es el caso del proyecto con Vicky, hasta el Club del Abuelo, que es las personas mayores con las que trabajamos, y aprender a que en cada proyecto y en cada comunidad de haber un discurso para lograr convencerlos, ¿no? Lograr convencer a que se sumen a los proyectos, y pues eso implica justamente tener como ese menú, ¿verdad? O esas variables para comunicar el discurso correctamente. Emanuel, tú que vinculas a las distintas áreas del conocimiento, no solamente al interior del TEC de Monterrey con docentes, sino que empiezas a hacer relación con gobiernos, con docentes de otras instituciones, con la sociedad civil, con algunas ONGs que participan también por acá. ¿En qué momento decides vincularte con ellos o va siendo solo que se va dando la necesidad de hacer esta vinculación? La verdad que sí que se da poco a la vez solos, ¿no? Aunque sea un objetivo que tenemos desde el principio de poder impactar o llevar a estas reflexiones, investigación hacia el sector público de las organizaciones, así, al final se empezaron a dar estas relaciones poco a la vez que íbamos a construir algo en estas comunidades, ¿no? Poco a la vez que se veían los resultados de esta investigación aplicada con impacto visible, ahí empezaban a sumarse el gobierno local, o una asociación o una empresa que se acerca a nosotros para ver cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, la verdad que el tema de poder hacer una investigación aplicada que tiene impacto, que este impacto visible, facilita, además de impactar y tener un impacto positivo en las comunidades, pero también facilita este diálogo con sectores que no son el académico. ¿Cómo podrías enlistar los resultados? Que digas, nuestros mejores resultados fueron este y este, o crees que es un global y todos los resultados fueron como lo esperaban? No fueron muchos errores, aprendizajes y lágrimas de emociones, ¿no? También que salieron. Fue muy al final que nosotros empezamos diciendo no tenemos una solución, ¿no? Claramente como investigación nos pusimos a trabajar para descubrir algo y no estaba muy claro qué era el resultado. Queríamos entender cuál era la metodología de diseño en estas comunidades con diferentes contextos para facilitar la introducción de recursos tecnológicos accesibles y solucionar brecha digital, solucionar condiciones de vulnerabilidades, pero cuál era el proceso exacto que al final era el objeto de la investigación al final y cuáles eran los resultados y la aceptación
de las comunidades sobre estos proyectos era lo que estábamos investigando. Entonces, el tema más importante, en ningún lado hemos empezado diciendo aquí está la solución, aquí se necesita el invernadero, aquí se necesita la bici eléctrica, aquí se necesita el filtro de agua, ¿no? Fueron decisiones que se tomaron juntos a los actores principales de las comunidades después de un año de reflexión, de trabajo, de discurso, de estudio y así. Entonces fue un proceso muy largo que llevó a esas soluciones, que no son repetibles así a la ciega, ¿no? Hay que estudiar lo que está a la base de todo. Vicky, ¿cuáles son los aprendizajes en este proyecto desde el área de humanidades? Porque el proyecto que traía Vicky en Paso del Norte venía desde antes que este proyecto de investigación iniciara y se va haciendo este gran equipo y llevan también el proyecto de investigación a Paso del Norte. ¿Hubo una diferencia entre antes y el después de que hicieran el equipo multidisciplinar de aquí del TEC? Por supuesto que sí, sobre todo en el sentido de multiplicar los resultados, ¿no? Se multiplican las fuerzas, se multiplican también los resultados. Desde el área de las humanidades, actualmente, pues tienen un potencial que no tenían hace 20, 30 años o más, ¿no? Entonces yo me acerco a Paso del Norte con mi formación, mi visión, mi experiencia humanística, que podríamos decir que de una generación atrás. Y cuando Emanuele me comparte la posibilidad de tener esta experiencia, me invita a sumarme y a través mío, ¿verdad?, que yo siento que puedo facilitar la participación de familias de Paso del Norte, pues fue muy emocionante ver precisamente cómo una semillita se multiplica y va generando frutos mayores. Pero el proyecto de la tecnología era algo que yo no hubiera pensado, así como lo tenemos ahorita, y sobre todo que está en una fase en donde puede crecer todavía, ¿no? Que no están los problemas resueltos definitivamente, ¿no? Se están haciendo, pues es un trabajo de investigación, se están haciendo pruebas, se monitorean los resultados también, el cómo se adaptan las familias que de alguna u otra manera tienen contacto con la tecnología en cuestión. Eso también es importante no perderlo de vista, que es un proceso y que nos permite ver que se puede llevar a otros lugares de la misma ciudad, pero que definitivamente ya sabemos que no va a ser de la misma manera, ¿no? Porque cada comunidad tiene un perfil diferente. Obvio parecería, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que es el mismo problema, entonces lo que decía Manuel, ponemos la misma solución, ¿no? Pero esa misma solución tiene una aplicación y una adecuación según cómo piensan y sienten las personas de las comunidades. Y creo que la parte humanística, lo que las disciplinas en las que yo me he desenvuelto prácticamente toda mi vida, pues es una sensibilidad particular para el acercamiento a las personas, ¿no? Que eso creo que sería de lo que podríamos aportar, y el aprendizaje, ¿no? De no querernos llevar toda la teoría hacia arriba, sino comenzar desde abajo con cuestiones muy concretas. Mauricio menciona a los niños de Paso del Norte. Definitivamente yo creo que son los que más nos enriquecen en cuanto a lo que aprendemos de una comunidad, ¿no? El ver cómo se expresan ellos, qué quieren, qué les inquieta, cómo se involucran, cómo reciben la misma tecnología, es de mucho aprendizaje. Camilo, ¿qué hace un ingeniero electrónico en este proyecto de diseño para comunidades vulnerables? La verdad, sería desde afuera difícil de imaginar que va a aportar algo a un problema social de una comunidad determinada. ¿Te imaginarías a un ingeniero electrónico quizá pues en alguna máquina, en la industria, en cualquier industria, menos en una comunidad con un proyecto social? ¿Qué representó este proceso de apoyo, de involucramiento? ¿Qué aprendizaje se lleva? Sí, mucho aprendizaje sobre todo pues con el contacto con las personas, con las comunidades, con las necesidades, porque a veces uno, bueno, desde una perspectiva de ingeniero, hay un problema, trata de proporcionar una solución utilizando la tecnología y uno empieza a imaginarse distintos escenarios de cómo va a funcionar, ¿no? Pero realmente ya es cuando se implementa que hay
pues que está la gente de por medio, que son los que van a usar esa tecnología. Cuando uno empieza a darse cuenta de que, bueno, hay que ser sensibles también en esa parte de la implementación. No es nada más la tecnología por usar tecnología, que muchas veces es así como lo hacemos, sino una tecnología que va a tener un beneficio, que va a impactar de una manera positiva a cierto tipo de comunidades que tienen características especiales pues de edad, incluso la ubicación, si es una comunidad rural, si es una comunidad urbana, que tienen ese tipo de características y que, bueno, que hay que ser sensibles a esa situación para, pues, adecuar la tecnología, pues, para que pueda ser utilizada y al final de cuentas, pues, que existe un beneficio real sobre el uso de la tecnología. Mauricio, para ti, para ir empezando a cerrar, este es un proyecto social que resuelve una problemática social, que busca reducir vulnerabilidades, pero además que sea sostenible con el tiempo y que sea sustentable, que aporte algo para contribuir con el medio ambiente, para no afectar el planeta y pues tiene varios propósitos, entre ellos tecnologías verdes, vaya. Hablaba ahorita Camilo de la implementación de tecnología. Entiendo que aquí la aportación, además de la automatización, pues era que el consumo de agua sea lo menor posible, que se controle la temperatura para producir a bajo costo, que la electricidad sea verde, sea solar, entre otras tecnologías que se utilizan. En esta parte de ambiental, sostenible y sustentable, Mauricio, ¿qué nos puedes decir de los aprendizajes? También, pues es que mucho, y como lo comentaba Manuel, pues la solución debe venir desde dentro de la comunidad. Y creo que esa parte también tiene que estar la comunidad a la par del grupo de investigadores para buscar lo mismo, ¿no? En la cuestión de que esto sea sostenible, pues hemos hablado sobre escalar, sobre replicar el proyecto, pero sí entra la cuestión de que dentro del laboratorio, pues todo lo que pensamos suena muy bien, ¿verdad? Pero ya en la comunidad, ya en el campo, es otra cosa. Por lo es otro laboratorio, ¿no? Es un laboratorio social, que no está controlado el resultado, entonces ese puede ser el aprendizaje, ¿no? Que una cosa es lo que el grupo de investigadores piensa y desea y trabaja, pero hay que empatarlo con la comunidad, porque a lo mejor el proyecto funciona, pero el siguiente reto es escalarlo o replicarlo, y eso implica otras cosas. Aquello que está fuera de tu alcance, Manuel, ¿cómo logras el resultado si no depende nada más de los que están aquí sentados? El alcance puede ser muy bueno si todo funcionara perfecto. No sé, en Culimes la planta potabilizadora pues debe de tener un responsable, un manejo adecuado, pero como ya no depende de los investigadores, de los docentes, de los ingenieros, de quien está armando el proyecto con un propósito, sino de la propia comunidad, ¿no? De cómo usa esta tecnología. ¿Cómo les va con esos resultados? ¿Cómo pueden con la frustración cuando no les va bien? ¿Cómo celebran cuando les va muy bien? Esta parte del proceso de que sí funcionen las cosas. Sí, verdad, es el tema principal, porque al final el proyecto de investigación duró 2 años, ¿no? Y después de esto ya se acaban los fondos para seguir gestionando. Entonces ahí fue clave el poder dar continuidad, o que las comunidades pudieran dar continuidad a estos proyectos. Y esto fue una preocupación desde el principio del proceso, el gastar o invertir un año de los 2 que teníamos, un año en definir el proyecto, implementar el proyecto para que las comunidades se sintieran al 100% dueñas apropiárselo, para que sí lo cuiden. Exactamente. En Culimes, por ejemplo, pasó que era un poquito un proyecto preocupante, porque hablar de los filtros, la primera vez que se usa esta tecnología, temas tan importantes de salud, cuidar que el agua esté efectivamente filtrada bien y todo, fueron preocupaciones importantes, pero al final el proyecto totalmente apropiado por parte de la comunidad. Ahora quien lo está gestionando no es el TEC de Monterrey, es el municipio, es la Protección Civil, en colaboración estrecha con la empresa y con los organismos de control de la calidad del agua. Entonces, el tema del trabajar con las comunidades para que se apropien
del proyecto es clave, ¿no? Y en un lado sirvió mejor, trabajó mejor, y otros tal vez ahí seguimos porque esta apropiación no está completa al 100%. En este sentido, Vicky, ¿cuál es el aprendizaje verde? ¿Qué tecnologías verdes se llevaron a la parte donde estuvo involucrada en Paso del Norte? Y en esta parte que se sale del control de quien está llevando una propuesta, y puedes proponer muchas cosas y llevar muchas soluciones, pero al final del día, como dice Manuel, si la comunidad no se involucra o no se interesa o no le da continuidad, pues a lo mejor se queda el proyecto por un tiempo nada más. Yo creo que en el caso específico de las bicicletas eléctricas, que es parte del proyecto en Paso del Norte, las expectativas de los mismos usuarios, de las familias que tienen una bicicleta de este tipo, eran mayores de las que en su momento pudieron haber resultado, precisamente por situaciones que están completamente fuera del control, ya ni siquiera de nosotros mismos, sino de las familias que tienen la bicicleta. O sea, las bicicletas están en manos de personas que las quisieron usar para ir a su escuela, para ir al trabajo, pero luego se toparon con la realidad de que esta ciudad no es la más adecuada ni la más amable para el ciclista, sino todo lo contrario, ¿no? Es un peligro constante. Y el cómo ellos han ido atreviéndose poco a poco a generar más práctica, más experiencia, en llevar la bicicleta un poquito más lejos de su primer entorno, que es la colonia y las zonas pues más cercanas, porque la verdad es que esta ciudad necesita, le urge que hagamos una conversión del transporte a alternativas que sean limpias, y la más limpia de todas es la bicicleta, sin duda, y muy económica además. Una vez que se hace el primer gasto, que es el comprar la bicicleta, que en este caso pues es comprar la bicicleta eléctrica o comprar el equipo para volverla eléctrica, ya no hay que comprar combustibles ni pagar nada extra, ¿no? O sea, realmente es un medio muy económico de transporte que genera muchísima libertad para el usuario, pero ahora necesitamos una socialización de este proyecto para generar una sensibilidad en la medida de, suena muy ambicioso, ¿no?, de que la ciudad vaya modificando el cómo ve al ciclista, y no solamente el ciclista común y corriente, sino cómo comprender que la bicicleta es una alternativa viable para mejorar la contaminación en la ciudad. Entonces ese es un reto que no solamente lo tenemos nosotros, sino que lo tiene el usuario, que tiene el beneficio de la bicicleta, pero que lo puede llevar más allá, pero está fuera de su control realmente. En el tema ecológico, ¿cuál fue el aprendizaje en este proyecto? Sobre todo, pues bueno, ver pues el principal problema que tiene las comunidades, el Estado, es el agua, ¿no? Entonces el agua, la falta de agua es uno de los problemas pues más importantes y que pega directamente a muchas comunidades, por ejemplo en Nuevas Delicias, que se dedican a la agricultura. La falta de agua, la falta de mano de obra hace muy difícil pues una de las actividades que por años en esas comunidades pues ha sido la agricultura, o sea, la producción de elementos a través de la agricultura. Y bueno, yo creo que uno de los principales compromisos que debe tener uno como ingeniero es, desde la perspectiva del uso de la tecnología, cómo podemos hacer un uso más eficiente del agua. O sea, nos damos cuenta a veces de alguna fuga, de algún lugar donde se está usando en exceso el agua, en otros lugares no hay agua disponible, o aprovechan de que cuando tienen agua disponible quieren pues regar cantidades muy grandes, pues aprovechar y usar la tierra como si fuera un lugar para almacenar el agua, ¿sí? Y eso crea grandes desperdicios, ¿no? O sea, el problema es muy crítico, pero creo que dentro de esa complejidad que existe, o sea, sí hay maneras, sí hay alternativas en donde la tecnología puede ayudar puntualmente pues a hacer un uso más eficiente del agua. No la va a crear, no, pero sí va a ser de que, bueno, nada más donde se necesite, en el momento en que se necesite y en la cantidad de que se necesite el agua, con eso yo creo que pudiéramos aportar de manera significativa en la parte ambiental.
Mauricio, ¿tú con qué te quedas de esta parte ecológica del proyecto? Ya hablamos pues de esta experiencia multidisciplinar, ya hablamos de la vinculación, hablamos un poco pues de la respuesta a una problemática social, pero en la parte ecológica, ¿cuál es tu aprendizaje? Pues yo creo concretamente en mi aprendizaje fue conocer todas las tecnologías que no conocía y saber que en el mercado puede estar en mucho la solución, simplemente no está aplicado a lo que normalmente podemos pensar que puede aplicarse la tecnología, pero casi yo aprendí de esa tecnología a la par de las comunidades, ¿no? Y la solución que en su momento se dio en las comunidades y que en el caso de Julimes, que pues sea una solución muy compleja, pues lograr llegar a eso pues fue una satisfacción muy grande, ¿sí? Pero casi fue igual, para mí fue lo que las comunidades han aprendido de tecnología, yo iba igual aprendiendo junto con ellos. Entonces fue como aprovechamos la tecnología para solucionar problemas del clima, de la escasez de agua, como dice Camilo. Calidad del agua, calidad ¿no? En este del caso. agua. Escasez, calidad del agua. Exactamente. Y para ti, Manuel, después de todos estos años y de coordinar el uso de distintas tecnologías, la aplicación, gestionar recursos, gestionar esta participación social de gobiernos, de los docentes, de los y las docentes de aquí del tecnológico, ¿cuál es tu aprendizaje más grande, más importante que te llevas? Tal vez son 4 los aprendizajes principales. El primero, que ya lo vimos varias veces, no existe una vulnerabilidad, sino existen vulnerabilidades, al plural. En un contexto siempre hay más y relacionadas, ¿no? Y esto es parte del proyecto. Decidimos muchas veces no trabajar en la principal, sino en otras vulnerabilidades menores, pero que pudieran impactar más por esta relación que tienen con el otro. Segundo, que las vulnerabilidades son contextuales, es por esto que depende mucho del contexto, depende mucho de las personas, y por esto es que no podemos pensar que el mismo proyecto se pueda replicar en otros lados sin antes haber hecho una profunda investigación o trabajo con la comunidad sobre cuáles son las oportunidades y las vulnerabilidades del contexto. Después hay otro tema, eso de la tecnología. Muchas veces la consideramos como tal vez una enemiga, una amenaza para el bienestar de las personas, pero al final muchas veces encontramos que hay estos tipos de tecnologías que son pequeñas, que son accesibles a bajo costo y que pueden efectivamente aportar mucho en el crear conciencia, pero también en el solucionar un problema. Y una cuarta, el hecho de estos trabajos multidisciplinares de impacto con la comunidad, que no son fáciles porque toman mucho tiempo, una coordinación entre diferentes disciplinas, que hablan idiomas diferentes, que tienen objetivos diferentes, que tienen enfoques diferentes. Es un trabajo multidisciplinar en las comunidades, que tampoco es fácil trabajar con las comunidades porque es cuestión de tiempos, de lejanías. Mauricio decía, Camilo también y Vicky también decían, los tres, no es como trabajar en un laboratorio, ¿no? Porque las condiciones son diferentes. Todo está controlado. Sí. Todo esto pero vale mucho porque pienso que uno del aprendizaje principal que llevamos es que estos tipos de trabajos pero tienen una oportunidad muy grande, que es la de crear conciencia en las comunidades. Y cuando hay conciencia hay un arma para ganar sobre las vulnerabilidades. Porque si no eres consciente, por ejemplo, de tus derechos, nunca los vas a pedir. Si no eres consciente de las oportunidades que da la tecnología o recursos tecnológicos accesibles, nunca los vas a buscar. Entonces, en el tema del crear conciencia, pienso que es una clave para interpretar leer las misiones de las academias y de las universidades en los próximos años.